Nos conectamos a la metrópolis en la 92.9 en Santiago. La Clave me escucha. 5 minutos, seguimos en Metrópolis en Radio La Clave. Nos pueden ver, nos pueden escuchar, nos pueden acompañar en nuestra multiplataforma y nuestra página web www.radiolaclave.cl, y nuestras redes sociales, Facebook Radio La Clave, nuestro canal de YouTube Radio La Clave y nuestro canal de Twitch Radio La Clave. Tenemos ya un invitado de lujo en el programa. Tenemos en el estudio a Juan Carlos Silva, abogado, quien fuera parte de la directiva de la NFP cuando presidió Arturo Salá. Y ahora nos viene a presentar una fundación que está vinculada con el fútbol, que está vinculada con la cultura. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un placer de saludarte. Hola Rodrigo, bueno, gracias en primer lugar y agradecer también a Jorge, a Cristian por dar espacio. Yo sé que ustedes como radio y también como programa se han caracterizado por ir trascendiendo en lo que tiene que ver con los límites meramente a veces que queremos, que es el fútbol, y para nosotros también es una súper buena oportunidad darnos algunos minutos para dar a conocer lo que hacemos. Es que ¿sabes qué pasa, Juan Carlos? Que el fútbol tiene un rol social muy importante. El fútbol es una herramienta, es un movilizador de jóvenes, tiene valores que son importantísimos. Dejemos de lado por un momento lo que es el fútbol profesional, pero yo siempre cuento aquí que yo tengo un grupo de todos los ex cadetes de la Católica que nos juntamos, somos amigos muy cercanos, donde está Fabián Estay, donde está Héctor del Canto, donde está Rodrigo Blasco, donde está el Cuchuf, donde Adolfo Baeza, muchos jugadores que tú me decías, claro, ¿por quiénes son ellos? Bueno, son amigos de la vida, son amigos que crecimos juntos, que nos formamos juntos. Entonces, el rol social que tiene el fútbol es realmente increíble. Y si ustedes cuéntanos un poquito qué es lo que es la Fundación 11 a todo el mundo y un poquito profundizamos en este tema, porque me parece a mí que es muy importante el rol que tiene el fútbol y lo que hacen ustedes como Fundación 11. Sí, mira, lo que ocurre es que precisamente en la misma línea de lo que tú señalas, nosotros, 3 personas que nos tocó coincidir, que es Marco Dittborn, que creó la página Memorias Don Balón, Javier Rodríguez, que es autor del libro Un hogar llamado Santa Laura. Bueno, nos dimos cuenta que habíamos trabajado y coincidió en lo que tenía que ver con el fomento, proyectos culturales. De hecho, trabajamos en el Ministerio de Cultura juntos y que de alguna u otra manera habíamos tenido algún vínculo un poquito más profundo que lo de hincha con el fútbol. Y fue así que desarrollamos, mientras estábamos en el ministerio, una iniciativa que fue bastante pionera, pero bueno, quizás un poquito más isla o que con cierta necesidad de permanencia en el tiempo, que fue a la selección, quizás, no sé si la última selección de series menores, que fue un mundial, que fue la de Hernán Caputo al Mundial de Brasil. Uh-huh. Y con ellos desarrollamos una serie de instancias de mediación lectora en Pinto Durán, con Vicente Pizarro, con Gonzalo Tapia, con una serie de jugadores hoy día que ya están más consagrados, uh-huh, y que ellos se dieron el mismo tiempo, junto con el tiempo que se dan para entrenar, de llegar de su equipo, y eso fue gracias a Hernán Caputo, a Guala Humada, que le dieron tiempo que fueran mediadores a enseñarles a introducir la lectura. Y terminamos un encuentro con Francisco Ortega, que era el autor del libro, el cómics, sí, claro. Y yo vi, y fue bastante impresionante cómo los mismos jóvenes comentaban activamente y participaban de lo que tenía que ver con le hacían las preguntas respecto a los autores del libro, porque esto era de esta u otra manera, se iban pasando la pelota, por así decirlo gráficamente, pero iban preguntando y fueron sintiéndose parte, y se sintieron quizás ellos mismos también que habían derribado ciertas barreras o mitos. Y ahí creo que también es importante la formación integral que se puede dar desde el fútbol joven, que ha sido nuestro espíritu. Entonces nos propusimos desarrollar instancias de vínculo entre la cultura y el fútbol que precisamente apostaran en su mayoría al fútbol joven. ¿Y de qué manera? Bueno, tratando de gestionar lo que tenía que ver con instancias de mediación lectora. Recientemente lo hicimos el jueves de la semana pasada en Casa Alba con Carlos Caselli, que fue a hablar de los chicos. Claro, y como tenías recientemente un libro de poesía, qué mejor instancia de que los jóvenes de la Casa Alba conozcan la poesía, claro, a través del libro de Carlos Caselli. Por lo tanto, hicimos instancias previas para donde se leyó el libro que escribió Carlos en honor a su señora fallecida. Uh-huh. Entonces, bueno, lo mismo hicimos con el Museo MIM. Hicimos, bueno, como el chico que debutó, o sea, no sé si debutó, pero que jugó el venezolano en Católica, sí, claro, este fin de semana, él ya lleva 2 instancias de trabajo con nosotros, una donde hicimos los talleres de Santiago en 100 palabras, donde todos los chicos de la Casa Cruzada fueron parte también de esos talleres, esos trabajos, y también una ida al MIM, lo mismo, bueno, y recientemente con el CIFUP trabajamos una instancia que era como la fecha lectora, donde con el sindicato, con TNT, hicimos una instancia donde a nivel simbólico, pero que los jugadores, involucrando a los jugadores, intercambiaran libros en vez de banderines para conmemorar el mes del fútbol, el mes del libro, y así hemos ido desarrollando instancias que
que por lo menos visualizan el rol social, visualizan también dar una formación más integral y también quitar esas barreras que los futbolistas sientan que ellos no están vedados esos temas para ello. Creo que eso ha sido interesante y nos ha ido dando satisfacciones. Oye, hola Juan Carlos, ¿cómo estáis? ¿Todo bien? Bien. Bueno, nos conocemos un tiempo y tenemos la misma inquietud en torno a el incentivo de la lectura en los jóvenes a través del deporte o a través del fútbol. Y hemos conversado sobre las instancias y las instancias que ustedes como fundación han generado a través del fútbol formativo de distintos clubes. Y tú hablabas de la buena recepción de los jóvenes cuando tienen la posibilidad de tangible, tenerlo en sus manos, compartirlo y opinar con sus propios compañeros. ¿Y los clubes? ¿Cuál es el aporte que tú sientes que están haciendo los clubes hoy día para con sus proyectos formativos, en el fondo, de ir dándole un valor agregado más allá del trabajo con la pelota? Mira, yo podría decirte como la salida más rápida y obviamente citar los clubes con los que hemos trabajado. Yo quiero agradecer a todos los clubes que han puesto a su disposición las series menores. Hemos trabajado Universidad de Concepción, Antofagasta, Unión Española, Palestino, Lota Schwager, Colo-Colo, la Católica. Colo-Colo Católica, claro, y casi a todos los clubes con los que les hemos propuesto trabajar han estado en disposición. Ahora nos encontramos un poco con lo que ustedes venían hablando en los bloques anteriores del programa. Y sin querer entrar a otros ámbitos quizás, pero en el fondo vamos a entrar. cuando ustedes con toda razón citaban cuáles son las realidades, las propiedades de ciertos clubes, coincidentemente nos hemos encontrado con muchísima mejor disposición en los clubes formadores, que sabemos que los de los representantes que les interesa, que sabemos quiénes son sus dueños, qué quieren hacer y insisto, insisto, no para desviar el tema, sino que visualizando algo que hasta en esos aspectos uno puede ver cómo eso tiene un correlato también directo. Es que yo creo que, y me meto un poquito en ese tema, uno de los roles de las misiones de los clubes es jugar, tratar de ser campeón, ganar torneos, pero no pueden olvidar los 25 jugadores que están año a año en cada una de las series menores permitiendo que esto funcione. Porque a mí me tocó ser parte de esos 25 que era una generación que llegaban a ser profesionales 7, otros y lo intentaron, no pudieron, y otros definitivamente se retiraron antes. Entonces, el club tiene un rol social con cada uno de esos niños, jóvenes, adultos que dejan de ser parte del club a los 19 años muchas veces. Totalmente, y ese rol social, ese rol también se permea y se ve en la voluntad que hay a nivel de todos los estamentos de los clubes. O sea, con Cristian sabemos que tenemos alguna conocimiento a través de lo que es Iquique puede que no hayamos realizado. En su momento hicimos algunos talleres también de mediación lectora con ellos, pero no pasa porque lo hagan contigo, no. Tú ves cuando hay preocupación de hacer vínculos con la empresa privada para que los forme, y hoy día hay talleres de educación en las menores de Ortiquique. Hay un tema de salir más allá y ojo que eso totalmente tiene que ver con lo de que el club muestre respecto a sus prioridades en la gestión. Es demasiado importante también la señal que se le da a un chico en formación, es decirle, oye, tú también puedes salir de la pelota, no vas a dejar de ser mejor futbolista, tus posibilidades de tener éxito como profesional eventualmente en el futuro no se disminuyen, sino que al revés, pueden crecer con estas instancias. ¿Y cómo compite el libro con el teléfono? Bueno, ahí está el uno de los desafíos, ¿no? Sí, y de hecho creo que también nosotros tenemos que buscar formas que lleguen de manera atractiva y no una manera, bueno, en el fondo de que los jóvenes sientan que están como cumpliendo con lo que sus entrenadores y profesores le hacen. Y ahí, bueno, lo que hemos hecho la alianza con el MIM, que le agradecemos un montón, Santiago 100 Palabras, que se sientan capaces de escribir cuentos y que también esto se haga con expertos en las áreas. O sea, hay mediadores de escritura, hay mediadores de poesía, mediadores de lectura, que eso también nos permiten que, no es decir, chuta, ya, estoy preocupado. Hemos logrado que se dejen instancias o tiempo donde el celular queda fuera, quizás también gracias al aporte de quienes los dirigen y los entrenadores, pero porque también nos ponemos el desafío de que las actividades le hagan sentido y no sean salir del paso. Juan Carlos, te escucho atentamente y la verdad que encuentro que es una iniciativa genial, maravillosa, de acercar la cultura al deportista y que el deportista solamente no sea un cabeza de pelota que tiene que aprender a pegarle al balón, borde interno, borde externo o recibir las instrucciones del técnico. Y me parece que a través de este rol que tiene que ver con la cultura y la educación,
¿tú sientes que se abren más puertas para ustedes para poder desarrollar esto? Lo hablas en el MIM, Santiago en 100 palabras, y otras instancias que pueden ser también el Ministerio de Educación para acercar estas áreas, ¿no?, a los clubes y a los jugadores, porque uno dice de repente, ir en busca de una empresa cuesta, ¿no?, porque que te ponga las lucas, pero acá está la cultura de por medio y está el deporte, un match que me parece súper interesante. Sí, yo creo que es importante que también la empresa privada visualice proyectos que ya están materializados. Nosotros hemos generado esto con mucha autogestión, pero claro, creo que es importante que en vez de salir en el fondo a decir, oye, a buscar una gran idea o una eventual intención, aquí por lo menos ya tenemos una serie de trabajos con varios clubes, con varios muchachos que nos dan en el fondo también ciertos antecedentes para decirle, mire, usted como empresa, qué mejor manera de vincularse a la comunidad a través del deporte y la cultura. O sea, creo que son instancias donde a veces parecen muy lejanas, pero que comparten muchas cosas que también que no solamente distraer a veces o dar espectáculo, o dar espacio en los tiempos libres de quienes se dedican a otros rubros o otras profesiones, sino que también hay todo un tema de pensar en el otro. Yo siempre digo, el futbolista, cuando entra a la cancha, piensa en qué va a ser un colectivo, con sus compañeros de cara a quien lo está mirando, en el estadio. No hay artista que no haga su trabajo artístico pensando en quién también lo va a recibir, cómo se va a apreciar ese trabajo, etcétera. Entonces, hay también espacios que nosotros hemos creído que incluso se pueden derribar ciertas barreras o mitos y eso creo que fue lo que nos motivó. O sea, de hecho, yo me acordaba ahora mientras estaba en la entrevista que hace unos años, 3, 4 o 5 años, leí una entrevista a Tomás Barrios, creo, y dijo, mi primer libro lo leí a los 18 años. Como diciendo, chuta, ahí hay algo, ¿me explico? ¿Por qué el deporte tiene que sacarte de la lectura? Claro. Estuvo acá en el programa Mario Lepe cuando Cristian Arco lanzó su libro, invitamos a Cristian Arco separado, y Mario Lepe contaba que con mucha alegría y orgullo cuando él debe haber leído su libro, el primer libro, a los 24 años, porque Raimundo lo empujamos a que leyera, claro, porque los tiempos que tenías tú cuando ya eres profesional, muchos tiempos de concentración, muchos viajes, y bueno, y él agradecía especialmente a Raimundo que se había sentido absolutamente, había descubierto un mundo, entonces mientras antes lo descubras tú, hay una ganancia gigante. Eso me lo dijo lo mismo Jan Bosellur cuando estábamos en la Copa Confederación en Rusia. Yo le planteé la inquietud antes de que naciera la fundación. Dije, ¿cómo podemos hacer para que se vinculen estos mundos? Me dijo, no, hay que trabajar con las series menores. Mientras antes, sí, mejor. Y creo que eso ha sido también relevante. Quizás no luce tanto como los planteles profesionales o la iniciativa, pero aquí se trata de dejar. Ahí están las bases, pues. Claro. ¿Cuánta gente trabaja en la fundación? Nosotros somos día 3 personas y trabajamos por iniciativa con distintos mediadores talleres. Hay que agradecerle a Plagio, que hace Santiago en 100 palabras, agradecerle al MIM, bueno, agradecerle a Casa Cruzada, Casalva, los clubes que hemos trabajado. Lo mismo Carlos Caselli, inmediatamente a disposición dijo, mira, vamos, nosotros compramos los libros, se los pasamos a los jóvenes, lo leyeron, lo comentaron. Imagínense estar en la Casa Alba leyendo poesía, con el autor Carlos Caselli ahí después comentando. Son cosas que como que uno no se le hubiera ocurrido que pueden ocurrirse. Yo te escucho y digo, bueno, me imagino que ustedes se han sorprendido también al ver que la recepción de los niños, no sé, desde 8 hacia arriba, es positiva, porque uno tiende a creer que el jugador lo único que piensa es la pelota, es entrenar, después llegar al primer equipo, irse afuera en el cajón del fútbol, pero me parece que los niños, por lo que tú cuentas, han mostrado una disposición permanente a el aprender desde este lado y también llevarlo con el tema del fútbol, ¿no? Nos ha sorprendido mucho el respeto mutuo también que estas actividades suponen entre ellos. Cuando, por ejemplo, han leído algunos los cuentos que escriben. Entonces de repente hay cuentos que son divertidos y se ríen, hay cuentos que son duros, tristes y se respetan. Claro. Y hay entonces, y en el fondo, cómo ellos también mismos se descubrieron a sí mismos que tenían esta posibilidad, que cuando llegaron a los talleres, me acuerdo el Palestino, por la primera vez, como ya venían con la ropa del entrenamiento, nos pusimos, teníamos coordinados, les venía el mediador a enseñarle cómo se escribían los cuentos, estaban ahí, pero después cuando tuvieron, un lápiz, un papel encima, tenían que escribir su cuento, lo escribieron cada uno, algunos quisieron leer, otros no, pero cómo se respetaron entre ellos, cómo se descubrieron esa habilidad que no creían, fue muy impresionante. ¿Y cómo lo reciben los familiares, los padres de los muchachos? Porque finalmente yo creo que deben agradecer que el club no solamente los haga correr mejor, le haga pegar mejor a la pelota, sino que le dé una formación un poquito más integral.
No, súper bien y ahora, con ganas que esto también se instale. Nosotros tenemos la idea de ojalá que también los clubes, entendiendo que tienen que poner recursos, que los recursos en el fondo en la formación del fútbol joven uno entiende, que son los traslados, son los entrenamientos, pero estos tiempos, agradecerle a Felipe Prieto, que era el director hoy día de Casa Alba, cómo tenía la disposición, estar en las actividades, que las asistentes sociales, lo mismo en Católica con Arturo Rancuzzi, que nos abrió las puertas inmediatamente, el Piri Parragués, lo mismo, o sea, ayuda mucho cuando tú ves quienes están liderando los equipos de las series menores, tienen esa visión de formación, de una cuestión más integral y el rol social del fútbol. Yo creo que eso es lo que va a abrir las puertas y creo que lo que también a la larga le hace ver a los familiares que sus hijos están yendo no solamente a tratar de salvar a la familia, malamente a veces como se cree. Oye, Juan Carlos, metámonos un poquito en la contingencia, porque me parece a mí que este proyecto de formar a los niños es un constante, uno continuo. Yo creo que no termina y va a ir creciendo y se va a ir desarrollando, y siempre la radio va a estar un poquito a disposición para seguir fortaleciendo y contando los casos de éxito y los de no tanto éxito también. Pero hay un tema que se tomó un poquito la semana pasada y Juan Tagle habló el fin de semana, porque de la NFP nadie ha hablado. Habló Juan Tagle, quien es parte de la comisión que negoció con TNT el tema del juicio que había por la deuda que reclamaba TNT por los partidos no jugados durante el estallido social y no jugados en pandemia. Claro. Un juicio que habla de que la NFP tendría que pagar alrededor de 36 millones de dólares. Lo primero que se dijo es que este fallo era irrevocable, lo explicó Juan Tagle, y también yo también había entendido, había conversado con una persona, con un abogado, y que todavía existe por un artículo 34, no sé cuánto, ¿alguna de la posibilidad? Ley, una posibilidad que esto puede tener 90 días para ir a una nueva salida judicial. Pero también Juan Tagle decía en su análisis que lo que demandaba TNT en su minuto era 2 o 3 veces, no me acuerdo el número exacto, más del fallo. O sea, que el peor de los escenarios era mejor que lo que había negociado Moreno con TNT, que era una negociación que nadie había conocido, que nadie del Consejo Presidente había conocido, y que esta comisión había llegado, o sea, que el peor de los escenarios era mejor porque, entre otras cosas, por último se había bajado el monto y se había chuteado para 4 años más. Sí, no, escuché también esas declaraciones y mira, yo creo que independientemente de lo... Tú eres abogado, entonces lo legal. ¿Existe esa figura legal? Pero yo creo que hay que ser súper cauto y yo entiendo la reacción de Juan porque y siendo uno de los dirigentes que me tocó coincidir y estar juntos cuando estuvimos en la NFP, incluso cuando yo estuve en Deporte Iquique, creo que en este caso no le sirve ni a Juan Tagle, ni a la Católica, ni a la NFP seguir escudándose en los roles que en algún momento se tuvo en esta instancia. Independientemente que yo salí en NFP en marzo del 2018, sí me tocó estar en el proceso de acuerdo para posterior redacción de la venta del canal del fútbol. Y en eso es importante detenerse porque parte de los problemas que hay hoy día se explican por lo que ocurrió ahí, por la estructura que tiene jurídicamente tanto el contrato como la NFP. Ya que voy sin caer en lo jurídico ni en lo latero. La NFP, al ser una corporación, no puede distribuir utilidades como cualquier corporación a sus socios. Claro. Pero tiene socios que legítimamente son sociedades anónimas deportivas y que persiguen fines de lucro, independientemente del rol social que bien hablábamos antes, que tienen que obviamente incorporar. Y entonces, ¿qué ocurre? Que el principal derecho vía de ingreso que tenían los clubes, que son los derechos de televisación, hoy día más derechos audiovisuales o plataformas, bueno, esos derechos en algún momento se dieron cuenta que no podían ser negociados por la NFP y por así decirlo distribuirlos, sino que se denominó la figura de un mandato a nombre propio, que de hecho así lo establecían los estatutos, una figura un poco que por razones tributarias también, para decir, bueno, quién es quien recibe, quién tiene que pagar impuestos, no se pague doblemente, etcétera, pero sobre todo porque no se podían distribuir todavía los usos. ¿Qué ocurre con eso? Que el 100% de las platas van a la NFP. Lo recibe la NFP, pero las traspasa entera a los clubes según como acordaron, ¿no es cierto?, en los porcentajes de distribución que están en los estatutos. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando... ¿por qué nosotros cuando postulamos a la NFP el 2022, a fines del 2022 con Fernando Aguad, éramos los más cautos en lo de la separación de la NFP
con la federación, no porque no sea necesario, porque hasta que ese contrato esté vigente con TNT y cuando el 100% de los derechos de televisación vaya a los clubes o lo que pague TNT, necesariamente la administración que hace la ANFP de las selecciones, que es federación, le ayuda a poder costear los gastos operacionales. Sí, claro. De otra manera, tendrían que dejar parte del porcentaje y los derechos de televisación los clubes Para financiar la administración. Entonces, ¿qué ocurre? Hoy día, como está esta figura de que los derechos son de los clubes, pero solamente lo ejercen a través de la NFP, bueno, se armó este tema de la comisión, y ahí entra un poco lo que ustedes me preguntan. Se armó este tema de la comisión, que entendiblemente, pero sigue siendo reflejo de un desorden en cuanto de quién son los derechos, cómo se ejercen, cómo se distribuyen, y por lo tanto, ¿qué ocurrió? Las contingencias del estallido, de la pandemia, y con toda razón los clubes, yo entiendo que quieran estar presentes. Nosotros cuando acordamos la venta, estaban presentes, existía una comisión, pero el director tenía un rol activo. Ya estuvo Andrés Facio liderando mucho lo que fue la venta, la acuerdo, y en el fondo no se podía entender que esto no se hiciera desde también el director de la AFP, que tenía que darle garantía a las partes intervinientes. Entonces, en ese instante también había comisión de clubes, porque esto no va a resultar si la NFP lo acordaba, no lo hacía sentido a los clubes. Entonces, eso es la forma, pero dejar esto también en un 100% en manos de comisiones más, comisiones menos, no fortalecer a la AFP como interlocutor y a quien le corresponde también en mandato o representación de los clubes, tener un rol fuerte en esto, también negociar, lo creo complejo. En mi opinión, yo creo que no es el momento de sacar a colación de que con Sebastián Moreno no iba mal, peor o no. Yo creo que Sebastián Moreno no iba mal, mejor o más o menos, mostró disposición en este tema de dialogar. Y creo que más que estar pensando hoy día en los 90 días para la nulidad, que dicho sea paso es cierto, pero es una causal súper estricta, súper restringida, y por lo tanto, si la NFP sigue queriendo, o los clubes, ganar tiempo y no sentarse a la mesa, puede salirle cada día más caro. Oye, en función de lo que acabáis de decir, se debió haber tal vez enfocado esto de otra manera. ¿A qué voy? Haber tratado de negociar de alguna manera con TNT, con Warner, para que no hubieran platas de por medio, porque hoy día son 37 y aunque se chutee para 4 años más, no creo que la NFP tenga la plata. Entonces, a lo mejor haber ampliado el contrato, haber pagado con más años de contrato versus no tener esta bomba de tiempo permanente todo el rato. Yo creo que poco ayuda también, y no sé si estáis de acuerdo, el silencio permanente frente a estos temas. Porque lo que hizo Juan, creo yo, porque yo también oí el punto de prensa que dio en el estadio, y iba camino al estadio, fue prácticamente un comunicado, porque como hay poca información, nadie le contrapreguntó. Él habló, dijo, esto es así, pero a mí me da la impresión de que la NFP debió haber buscado una instancia más allá de lo legal para haber solucionado este problema o para darle otra salida. No sé si estáis de acuerdo. Yo, de hecho, me he acordado estos días del 2000, no sé si el 2003 o 2006, cuando se crea el canal del fútbol. Y se crea porque el producto venía a la baja. Tan a la baja, claro, que la oferta de quienes están interesados en transmitir eran tan menores que Jorge Claro dijo, ¿sabes qué? Yo les garantizo esto y los dejo como parte de la propiedad. Pero administrando primero por un 10%, después aumentó un 20%. Claro. ¿Qué decía eso? Que los clubes, al menos durante ese tiempo, con argumentos más, argumentos menos, nos dimos cuenta, porque en ese tiempo me tocó también estar en un club, que nosotros no éramos capaces de administrar el día a día de esos derechos. O bien porque tampoco el rol, no es la pega. Entonces, ¿qué ocurría? Pero por lo tanto se logró con una administración externa de calidad y bien hecha, bueno, respetando los contratos, los mínimos garantizados, lograr vender en una cifra histórica después, ¿no es cierto?, los derechos. ¿Qué ocurre? Que si creemos que permanentemente, aunque tengamos opiniones e interpretaciones distintas, no estamos con un socio al frente, vamos a tener problemas, porque estos argumentos más, argumentos menos, pasa por un tema de disposición. Yo me he acordado también, a nosotros nos tocó llegar a acuerdo con un estudio que se llama el Estudio Claro y Compañía. Pocas veces, yo creo que prácticamente nunca ese estudio, que de los mejores estudios del país, había involucrado un tema del fútbol, y para eso nosotros tuvimos que darle como directiva también garantías de seriedad a quienes nos iban a asesorar jurídicamente, ¿ya? Entonces, yo me explico, bienvenido si es que se cambió, los abogados que están ahora también son abogados prestigiosos, de muy buen nivel y todo, pero si nosotros vamos a estar buscando, como clubes, en lo que a estos derechos se refiere, siempre un abogado o un técnico que nos va a dar el argumento que nosotros queremos escuchar, y no vamos
tratar de ver cuál es el que tiene al frente, en este caso ex-TNT, Warner. Bueno, vamos a estar en una tensión permanente que no nos va a ayudar ni siquiera a los clubes probablemente tal. O sea, para cerrarte, nosotros fuimos con Fernando Aguad los dos a conversar con los ejecutivos de TNT en campaña, porque creíamos que era fundamental. Una de las primeras reuniones que dijimos, sentémonos, ellos son nuestros socios. No podemos estar en juicio con nuestros socios. Entonces, bueno, hoy día estamos más preocupados de los 90 días para el recurso de nulidad, con dudosa posibilidad de éxito. Y no sabemos, bueno, qué ocurre con los intereses, qué pasa si en verdad nos sentábamos ahora y empezamos a tratar de negociar bien. Yo creo que hay que estar sentados negociando ahora con gente que sepa que hay en los clubes, hay gente seria que sepa, que dé garantías a sus socios y que en vez de estar sacando trapo al sol pasado. Juan Carlos, si no resulta el tema de la anualidad, ¿quién paga esto? Bueno, porque esta plata es de los clubes, sí, ¿no? Sí, o sea, así es. Claro. Todo el mundo dice, la NFP está quebrada, pero yo entiendo que este acuerdo finalmente es plata que tienen que reponer los clubes, ¿o no? Así es, pero ¿qué ocurre? ¿Proporcionalmente con el contrato o no proporcionalmente? Porque son 36 millones de dólares, da lo mismo. O son 10 millones de dólares. ¿El equipo que recibe más paga más que el equipo que recibe menos de segunda? Es que ahí va a venir también la discusión. Mira, ¿se acuerdan las discusiones? No, porque está súper bien preguntado. Si son los mismos problemas que existían en ese momento cuando hubo una época que tuvimos algunos descensos entre medio de del año, los campeonatos. Sí. Bueno, ¿qué cuota me corresponde a mí? ¿Qué cuota a mí? Me recuerdo los problemas de Arica, Universidad de Concepción. Porque cuando cobran hay porcentaje, pero cuando quieren pagar también yo creo que hay porcentaje. O sea, los clubes grandes tienen que hacerse cargo en mayor proporción que los clubes que son de primera A, que tienen un porcentaje menor, y los clubes de primera B que no tienen nada. Claro, pero ahí te van a decir, a lo mejor, yo como les conté, yo ya no estaba ahí, pero hay que ver, bueno, cuando la comisión decide ir a juicio y no agotar la instancia de negociación e ir a juicio, bueno, se llevaron esos números al Consejo Presidente. Si yo representara a un club, no de los grandes, también te diría, oye, yo no vi estos números en el Consejo Presidente, confiaba muy bien, nos puede ir mal, más o menos, o bien, pero una comisión decidió esto y bueno, esto podría ser interpretado también como una, en el fondo, una condena en virtud de una infracción. Claro. Y yo entiendo tu interpretación, pero van a surgir, se los aseguro, interpretaciones en el otro sentido. Entonces, ¿qué necesitamos ahora? No empezar a estirar esto, sino que decir, ¿sabéis qué? Sentémonos, cedamos todas las partes, veamos dónde podemos agotar la instancia, no de llevarme la pelota para la casa si sé que me tienen que pagar a todo evento, con estallido social, con pandemia, sino que decir, bueno, ¿qué posición está mi socio finalmente al frente? Sigue siendo socio. Totalmente. Y a ambos no les va a hacer bien que el producto se desvalorice, que no se sientan colaborando con el mismo objetivo. Juan Carlos, se nos pasó volando el tiempo. Te agradezco oye, escúchame, las puertas están abiertas y es más, te vamos a seguir invitando porque están pasando muchas cosas en el fútbol y tú tienes la visión de un ex dirigente de la NFP. Yo creo que hay que tener mucha información, así que, y de los clubes. No, y como ex dirigente de equipo de regiones, equipo de los grandes, yo le agradezco mucho porque en todos los programas de ustedes en la radio, lo hemos conversado con Cristian, los equipos que no son los llamados equipos grandes tienen espacio. Yo no sé si hay otra radio, otro programa deportivo que dé espacio para hablar de la pelota que ocurre con cada, porque generalmente cuando pasa un problema en un club, no sé qué, claro, acá hay análisis también detallado de lo que ocurre en cada uno de los clubes, ustedes permanentemente dan espacio y eso, insisto, ayuda también a lo que es la industria del producto, así que por ese lado también felicitarlo. Muchas gracias, Juan Carlos. Vamos a una pausa en Metrópolis y volvemos. Escuchando Metrópolis. Volvemos luego de una pausa. 92.9. La clave, me escuchas.